engañando al público sobre tu estado de ánimo, te engañas a ti mismo a tu favor. Y el consejo que da esta psicóloga, Amy Cuddy, es: fíngelo hasta que lo seas. Muchas veces la gente quiere destacar de más porque a lo mejor es lo que va a hacer, oye, pues te quedas con este tío que iba diferente o Sí. llevaba un traje rojo o algo Algún así, chef ¿no? que hay por Entonces, ahí con varias estrellas Michelin y tiene un cierto, aspecto que dice, caray, sorprendente. Digo, cierto. perfecto, pero porque es su personalidad. Y figuraos, ¿no? Le dirías al público, tantas botellas solo en un año, solo en el formato de medio litro, que puestas una a continuación de la otra, le darían 3 veces la vuelta al mundo por el Ecuador. 120.000 kilómetros de botellas. Me estoy inventando el dato, ¿eh? Pero es darle eso. ¿Qué crees que va a recordar la gente? Hay digamos, un cierre muy clásico, que es la llamada a la acción, ¿no? El call to action, que es buscar una manera en la que siembres esa necesidad de tenerlo, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy traemos a Miguel Ángel Guisado. La verdad que te agradecemos mucho que te hayas apuntado. Y bueno, tú eres ingeniero industrial, que lo estábamos comentando, Sí. pero te hemos traído porque te dedicas a enseñar a las personas a comunicar mejor, ¿verdad? Entonces, incluso Sí. si tú mismo te quieres autopresentar un poquito para que la gente te vaya conociendo. Siempre es difícil y delicado. Es la presentación más complicada que hay, es la de uno mismo. Pero el agradecido soy yo, primero, de que me hayan invitado para estar aquí. Realmente me dedico a esto por ser ingeniero, porque en el ejercicio de la profesión terminé yéndome a Alemania a trabajar en los años 90 y en la empresa esta multinacional alemana nos curtieron mucho en esto. De hecho, es de los cursos de habilidades más largos que he tenido nunca, ¿no? Una semana entera, 9 ingenieros que vinimos de toda Europa y nos encerraron en un hotel para enseñarnos. Ah, vale. Imagínate, en el principio, bueno, al principio fue en el año 93, tengo 59, para que hagan los cálculos, ¿no? Y allí tuvimos que ponerlo en práctica en la empresa. Cuando volví a España vine a trabajos de gestión siempre relacionados con la ingeniería y poco a poco, eso que no había mucha formación en esto, con lo cual voluntariamente ayudaba a amigos, compañeros, sobre todo de conocimiento técnico, a que pudieran hablar humano. Es decir, que la Vale. gente los entendiera y que tuvieran un poco de técnica al hacerlo. Y poquito a poco fue como Convirtiéndose en un hobby o en multiplicándose un una hobby pasión. y terminó convirtiéndose en profesión única con dedicación exclusiva desde 2008, hace ya 16 años. ¿Sí? Vale, ¿y qué te llevó o sea, cómo pasas de ingeniero a dedicarte a la docencia y a enseñar algo que no tiene nada que ver con lo que tú habías estudiado previamente? Bueno, de hecho no tiene nada, o sea, a nadie se le ocurre pensar que un ingeniero puede hablar bien, ¿no? De nada, ni exponer, y que nos vamos por las ramas y con cosas complejas y técnicas, ¿no? Pero fue eso, el ayudar a la gente, sobre todo por la experiencia acumulada, porque durante los años que estuve en Alemania, encima Porque ya, ahí en Alemania entiendo que sí se invertía mucho en formar a la gente en comunicar. mm, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Que íbamos como un segundo o tercer nivel de gerencia de la empresa. Yo Vale. era el responsable del área del desarrollo de negocio para Latinoamérica, España y Portugal, de la división de tecnología médica, ¿no? Y claro, tienes que hablar con Tienes mucha que saber gente, comunicar. tienes que exponer números ante el consejo de administración, ante clientes, dar cursos de formación, congresos, en fin, en un montón de formatos muy distintos con los que nunca había ni siquiera esperado encontrarme. De Claro. hecho, al otro español y a mí que entramos en la empresa, nos cogió con el paso cambiado porque nunca, jamás habíamos tenido que exponer en público ni en el cole, ni en el instituto, ni en la universidad, con lo cual fue como un chaparrón de Un shock sorpresa, de repente, ¿no? pero después muy agradecido, Claro, porque cuando debías tirar de ello, por lo menos tenías un cierto pozo de conocimiento en el que seguir experimentando y claro, aprendiendo, ¿no? claro. Una pregunta, todas estas exposiciones que tenías que hacer en esta empresa, las hacías en alemán, entiendo, ¿verdad? Al principio solo en inglés Ujú. y ya, a ver, yo hablo alemán tabernario, Vale. porque
en los años que no exigían el idioma. Y entonces tenía que ser al principio en inglés, después en alemán, algunas de ellas, con mucha dificultad. Ya sabemos que cuando no es nuestra lengua, a ver, de uso común, nos cuesta un Claro, poco. Eso te iba a claro. preguntar si expones igual en español que en otros idiomas. No, de hecho te cambia hasta el tono de voz. O Y sea, no hasta la sé, personalidad puede ser, ¿no? digamos que puede que la gesticulación y el tono de voz se puede cambiar, irse hacia lo grave o hacia lo agudo en función de la lengua a la que cambies, ¿no? Y después el principal meollo era con Latinoamérica y España, ¿no? A nosotros incluso a veces nos pasa que a mí personalmente me encanta vender y es una habilidad que es un poco innata, pero es que la disfruto, la verdad. Y el otro día estábamos hablando él y yo, y a mí me pasa que en inglés no vendo, o sea, me siento que estoy bastante formado, que consigo vender, que al final consigo mi objetivo, pero mi discurso cambia totalmente, mi entonación cambia totalmente. La forma de las palabras que usas de una forma, tienes un abanico más amplio, obviamente, puedes Exacto. moldearte a algo más Es que tú Ujú. coloquial, en algo más español, si quieres formal. llegar de aquí a aquí, tienes la capacidad de dar una vuelta, de suavizarlo, Exacto. de... Encuentras Y la sí, no, tecla, ¿no? claro. Dices, aquí va mejor esta palabra. Ya, En inglés me encuentro con que tengo esa habilidad, pero una vez he cerrado el trato o algo, digo, ay Dios, pues llegué por ya. otro lado totalmente distinto al que a lo mejor me hubiera comunicado en Sí, español, pero ¿no? buscamos recursos y Sí, ya se sí, sabe que el burro cargado busca sí. camino. Aquí es igual, ¿no? A veces es verdad que te falla la versatilidad del vocabulario, ¿no? Pero fíjate que esto de que te cambia hasta la actitud corporal, el tono de voz con el que hablas, no ya solo que si intentas adaptarte al idioma, intentas adaptar también sus ritmos, sus pausas, ¿no? En Cierto, fin, todo cierto. eso, sino que en tu proceso de adaptación te cambia. Y no es que mm, a ver, tuvo que venir alguien de fuera para mencionarlo, ¿no? Y después despertar esa luz, siendo cuando dice, pues es verdad, y cuando lo ves en otras personas, lo testificas, lo aseguras, digo, es verdad, te Ujú. cambia, te cambia el panorama, te cambia la forma casi de, no de ser, pero de luego sí de comunicarte. Claro. Mm, Y tú cuando entiendo que das formación y le explicas a otras personas en lo que consiste este proceso tan fundamental que es la comunicación, ¿no? Al final estamos en empresas, hablamos con personas y es vital, ¿no? mm, Cada vez se hacen pues más ponencias, le damos más importancia a los recursos digitales y bueno, tú al final sabes de esto, entonces ahí me interesa que me digas un poquito que debe tener una buena presentación. Cuando vamos a exponer algo, ¿qué cosas dices? Esto sí o sí, ponlo. vale. ¿Cuánto dura la pregunta? No, digo Bueno, porque ahí lo que quieras. Realmente intentamos una horita, mira, yo pero a la gente a la que formo individual, colectivamente, ¿no? Em, l- lo primero que les digo es que no me hagan caso, ¿vale? Porque la comunicación es hiperflexible, adaptable. Hay una serie de recursos que sí, que deberíamos poner en juego porque funcionan siempre, ¿no? Pero no todo lo que uno comparte funciona siempre ni para todo el mundo, ni es lo único que funciona en todas las situaciones. Hay una facultad muy buena que es la naturalidad, ¿no? Ahora bien, no todas las naturalidades valen para comunicarte. Voy a enfocarlo siempre a la comunicación grupal, es decir, vale. cuando una persona se dirige a un grupo, ¿no? Una ponencia, que la gente entienda que es Una exponer ponencia, una algo. charla, conferencia, discurso, presentación, todo como quieras llamarlo, ¿no? Vale. Una persona dirigiéndose, en principio, aunque haya interacción, principalmente en una sola vía, de la persona que está sola hacia el grupo, ¿no? Por más que pueda haber, como te digo, Ujú. una interacción, una convivencia. Que quizás incluso esa interacción sea más guiada, ¿no? Por la persona que estás poniendo. Sí, porque si pierde el control, que sería otro tema, la cosa Ya, iría por otros claro, derroteros. claro. Pero, en fin, se puede comentar también. Ajá. La naturalidad es importante. ¿Qué ocurre? Que a veces te encuentras que es que la naturalidad de alguien es excesivamente reservado o tímido. O, por el contrario, excesivamente extrovertido y puede llegar a apabullar al público. Con lo cual digo, sí, la naturalidad es buena si logramos encauzarla, ¿no? En cualquier caso, y por si hay dudas de la gente que escucha esto, es preferible el tímido, reservado,
o la persona tímida y reservada que quiere mejorar que recortarle capacidades a aquel Alguien que es muy muy extrovertido y extrovertido. que no, hay muy pocos de estos, y venirles a recortar, digamos, esa exceso de energía que pueden mostrar en un escenario, ¿no? Ojo, escenario, no hablo de tarima, teatro. Escenario es cualquier entorno en el que esta persona se dirige a un grupo. Una sala de juntas, Una sala, un sí, que puede ser aula. una sala de reuniones con una pizarra Exactamente, y ya está. eso. Ese es nuestro patio de juego. Claro, pero ¿Mm? esto es universal porque yo me lo estoy imaginando dos situaciones diferentes. Un teatro lleno de personas que a lo mejor tienes que captar la atención de la gente, tienes que ser como hacer más énfasis, llamar más la atención. Mm. Y una sala de reuniones que a lo mejor lo que tienes es que mantener un tono más bajo, más, ¿no? Digamos más íntimo. Sí. Sí, sí, realmente digamos, la extroversión que te haría falta es casi proporcional al público, a la cantidad, Al a tamaño, la sí. cantidad Yo de la verdad que sí público. que en un gran escenario me Mm. imagino más showman y en una sala de reuniones Ah, más objetivos, Pero, más... pero, una frase que se la tomé a Nancy Duarte, la autora de uno de los mejores libros que hay sobre esto, que se titula Resonancia. Ella, en una frasecilla al principio del libro, dice, las presentaciones de empresa, es decir, Kumar, ese caso que tú dices, la sala más pequeña, son aburridas porque en ellas no pasa nada. Y de no pasar nada a convertirlo en interesante hay un gran paso. Y Kabir, tú has dicho, oye, el showman, pues a muchos les resulta el hecho de venirse un poquito arriba, en esas circunstancias donde tú dices, es verdad, tiene que ser un poco más comedido, les resulta rayano a la sobreactuación. Sin embargo, es lo que el público, palabra comodín también, desearía oír siempre o ver siempre. Palabra comodín, de igual que escenario ya tenemos, que es cualquier entorno, público es cualquier grupo de personas al que te dirijas. Comité directivo, consejo de administración, público en general, departamento, asamblea, lo denominaremos público por Sí. una palabra que lo defina, ¿no? Por ver si lo he entendido bien. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera una reunión, ¿no? Mm. Y tengo varios clientes y tengo que exponerles una valoración o alguna Sí, cosa, si a lo mejor soy un poco más extrovertido, consigo captar más su atención. más que extrovertido, te diría, tú debes encarnar el mensaje. O sea, si tú no le aportas más de lo que el papel puede sostener, igual el método de comunicación puede ser un email. Se O queda sea, muy plano. claro, cuando presentamos, ¿qué buscamos? Buscamos conexión personal Enfatizar los objetivos, lo que... y destacarlo. Si Claro. vas a hablar de números, cosas muy frecuentes en la empresa, darles vida, darles un contexto. El hecho de que hablamos también de narrativa del dato, ponerlos de tal manera que la gente los comprenda mejor, Sí. poniéndolos en situación y los recuerde mejor. O sea, que sea capaz de... Ejemplificando, por ejemplo, ¿no? Podría ser una vía. O Puede aportando serla. seguridad, ¿no? Si a lo mejor el mensaje que tú dices lo dices como muy convencido y cualquier duda sobre la marcha la resuelves, es como más Yo con mis contundente. Claro. clientes siempre intento, por ejemplo, ejemplificarle todo. Consigo que me doy cuenta de que es mucho más fácil de que entiendan el dato si Ujú. se los pongo en una comparativa, en un contexto, que si doy el dato al aire, Claro. ¿no? Entiendo que cada ponencia pues tendrá sus recursos en función de lo que pretendas conseguir, ¿no? Sí, pero la palabra clave es que tiene recursos. Lo que hace normalmente la gente en empresas es que no emplea ninguno. Sencillamente, a ver, no son culpables, ¿eh? Y la gente hace lo que puede con los recursos que tiene, con la cultura de la empresa o impuesta o heredada. ¿M? Claro, que a lo mejor es por inercia. Sí, digo, bueno, veo que se hace así cuando entre ellos, sigo haciéndolo así y ya está. O hay jefes casposetes que te imponen algunas cosillas que dice, a ver, esto ya está muy superado, ¿no? O debería. No me quejo, que conste, porque gracias a eso tengo trabajo. O sea, Claro. y estoy viendo ahora que estamos hablando de eso, dos comunicadores que pareciéndose físicamente un poco, son completamente distintos, ¿no? Total, sí. Sí, Sí. incluso a nosotros nos viene bien porque ahora que dijiste que, bueno, que entiendo que trabajarás con personas que son un poquito más extrovertidas
y hay que Mm. recortarles, y personas que son más introvertidas y hay que potenciarles, a nosotros nos pasa. Tú eres uno y yo soy el otro. Exacto, por Exacto, norma, claro, pero es clarísimo, ¿eh? por Sí, sí, sí. norma Además, general él es mucho más introvertido y yo sí, hay veces que hay que decirme, oye, baja un quieto. poquito No, porque... pero mira, no, pero esto es muy bonito. Yo cuando le digo a la gente, o sea, hay algo, aparte de la naturalidad, claro, no llegamos a completar digamos, ese pequeño listado de deberes del buen comunicador, que es mirar a la gente a los ojos. Hay mucho otro autor formado dice, no, para no incomodarlos, míralos al entrecejo, ¿no? Entonces digo, "Ay, no tengo tanta puntería. Y si realmente quieres establecer contacto, tienes que mirar a la gente Se nota, a los ojos, ¿no? Pero claro, si los miras realmente, no mirándolos enfocando detrás y ignorando su expresión, te puedes encontrar con caras que te favorecen o no. Y, y ustedes, los que están viendo en la cámara y están en el podcast, cuando yo les estoy hablando, veo a lo que yo llamo una cara del público amiguete, es decir, aquel que te sonríe y te acepta, y a un cara de póker. que no sabe Que, si le está que gustando, si no, no. pero como lo observas con continuidad, le ves las reacciones, entonces ves que, a ver, que sí está ahí. Ujú. Si no lo miraras, sino en una ocasión, igual te tropiezas con la cara de póker, puedes jugar al póker, Que además me gusta, ¿eh? y bueno, eso porque expresa menos. Claro, La tercera cara sería la del enemigo, que ves que no le está gustando o que que siempre lo parece tienes en que, contra. que parece que. Entiendo. Porque hay gente que te atiende muy concentradamente Ujú. y parece que te odia o que está eh, no aceptando lo que le estás compartiendo. La recomendación es, la gente no sabe cómo atiende. Tú sí sabes cómo expones, Claro. pero no, la gente no sabe cómo atiende. Yo me río mucho porque en clases de máster, por ejemplo, ahora tengo buenísimos amigos que califiqué como enemigos, porque atendían, ¿sabes? Te están mirando como así hasta negando, ¿no? Y son gente encantadora. Claro. Y tienes que darle esa oportunidad con la observación continua. Y a día de hoy que cuando vamos a hacer una presentación tenemos un montón de recursos audiovisuales, por Mm. ejemplo, un PowerPoint o lo que quieras proyectar, ¿qué importancia le das o cómo crees que debe ser? ¿Las utilizas, no las utilizas, las recomiendas? Es como todo, ¿no? Esto tan fácil de un martillo sirve para clavar un clavo o para machacarte un dedo, pues lo mismo. Honestamente, em, si pudiéramos hacer chascarrillo con esto, o sea, toda la comunicación humana ha ido evolucionando, ¿no? Ujú. Desde, Sí, sí, desde no tener ni escritura, a muchos canales de comunicación, hasta que llegó el PowerPoint y empezamos a retroceder, ¿no? Pero no es culpa del PowerPoint. O sea, es culpa de cómo hemos usado esa herramienta herramienta. tan potente. Y ojo, usamos PowerPoint como un denominador genérico, como decir Sí, Kleenex, ¿no? sí, Porque hay, un montón de hay un tipos de montón de presentaciones, aplicaciones sí. que sirven magníficamente, ¿no? Pero es el uso lo que significa el poder o no poder. Ujú. ¿Es bueno? Sí, si lo haces bien. Eh, Ya está. Si no, lo que yo veo en la empresa es que la gente son potencialmente mejores comunicadores y uno de los grilletes que no les dejan brillar es lo que tienen proyectado en pantalla. Que no han sabido darle concordancia al mensaje y el ¿Qué audiovisual. solemos ver? O sea, cuando alguien te habla de PowerPoint, ¿en qué piensas? ¿Qué imagen te viene a la cabeza? No sé, pregunto. O sea, Eh, a mí yo por lo general suelo tener malas experiencias con las ponencias que van apoyadas en un PowerPoint, porque me parece que hay demasiado texto y me parece que me están leyendo. Tal cual, eso. Y como receta, siempre que, bueno, perseguimos pequeñas píldoras. Ojalá cualquier diapositiva que alguien te proyectara, tú pudieras verla en 5 o 10 segundos. Listo. Así mantendría él la atención. Bueno, yo no sé si han visto cómo exponía Steve Jobs, Eso es. que tenía la pantalla detrás, nunca miraba la pantalla, y el tío iba hablando y iba pasando las diapositivas, se las Ah, sabía todas de memoria. claro. Claro, pero eso es el... Pero, Sí, sí, pero es buen ejemplo, ¿eh? sí, Yo sí, pongo incluso algún trozo de exposiciones de Jobs como ejemplo a seguir. claro. No como alguien lejano, porque uno piensa en Steve Jobs. Uf.
A Y que al ver, final está vendiendo una idea, ¿no? Un concepto y es algo que deberíamos aprender todos. Ujú. tal cual. Pero es que lo que hacía lo puede hacer cualquiera. Y en eso me esfuerzo mucho, diciendo, no, no es un ejemplo lejano. Al contrario, es un ejemplo que si te gusta, pues no a todo el mundo. Hay una pequeña parte de la población que no le gusta, pequeña. Pero como ejemplo de presentación de empresa, es un ejemplo a seguir. Mm. Y no hay nada que él físicamente no hiciera que no pueda hacer cualquiera, ¿no? ¿Dónde estaba su secreto? En, en cómo lo ejecutaba físicamente, la simplicidad de pantalla, Kumar, y la sincronización con la pantalla. O sea, si logras eh, desmenuzarlo, te darás cuenta de la cantidad de, podemos llamarlo hasta casi magia, que hay en lo que produce, teniendo en cuenta esa proyección personal que tenía, ¿no? O sea, que eso es lo que no podemos imitar. Total, y de hecho, si tú no lo sabes y lo empiezas a ver, es algo que en cuanto te das cuenta, ya cautiva tu atención y empiezas a escucharlo, Sí, a ver lo sincronizado que está. claro, No, y ya le das una credibilidad Claro. mayor, ¿no? Tú a alguien que ves con esa autoridad y claro. con esa notoriedad. Mira, para los que nos estén viendo y vean también la grabación con posterioridad, échenle un vistazo a la presentación del iPhone en el año 2007. No toda, si quieres disfrutarla toda, toda. 1 hora aproximadamente. A los 3 minutos y medio iniciales, hasta que aparece la palabra iPhone en pantalla y después una imagen posterior. 3 minutos y medio. Les adelanto, les hago un pequeño spoiler. Steve Jobs habla prácticamente solo la mitad del tiempo. Es decir, el concepto iPhone quedó presentado en 1 minuto y medio hablado. Le bastó hacer eso, para después ya entrar en los detalles, ¿no? En fin, y dime, ¿es un ejemplo a seguir? Digo, claro, no corras, habla despacio y esto va a doler, cállate. Sí, es fundamental. Y si le tuviéramos que decir a las personas una serie de pinceladas que, porque puede sonar muy fácil, ¿no? Si yo nos estamos comentando esto, tú das clases, entiendo que hay una temática inmensa y la estamos intentando concentrar. Si diéramos unas pequeñas pinceladas donde pudiéramos decir, oye, esto, no lo pongas en una presentación, esto y esto, ponlo. ¿Qué tip le podríamos dar a la No gente? poner nada que te sustituya, es decir, ninguna frase hecha ¿Vale? en pantalla. Para eso ya estás tú. O sea, y al otro lado de la balanza está qué poner. Tú puedes escribirla cuando estés preparando lo que vas a proyectar, pero después tienes que meter bisturí y quitar todo aquello que no sea la palabra clave, ¿sabes? Es decir, algo así como el secreto de nuestro mercado está en la fuerza comercial. El secreto de nuestro mercado está en la fuerza comercial. Es una frase, un sujeto, un verbo y un predicado, ¿no? ¿Con qué la dejas? Fuerza comercial. Fuerza comercial. Y el resto, fíjate qué fácil te ha salido. Claro. Como te digo, en el fondo todos somos expertos. Te basta alguien que te diga, "Ay", que te haga la mención y a lo mejor casi casi que te diga lo que tú ya sabes, pero que como no lo ves, no lo reconoces. Y de eso se trata. Yo creo que también tiene que ser un tema de cuando no tienes experiencia en algo, no quieres quedarte corto y que luego se te olvide. Entonces me pongo toda la frase y así cuando expongo no se me va a olvidar. Pero a lo Claro, mejor es falta de preparación, ¿no? De que cuando vas a enfrentarte a eso, tienes ujú, que ir preparado, claro. entiendo, ¿no? Y ahí hay otro de los, gracias por decirlo, esto no lo he preparado. La palabra enfrentarte, yo quiero que toda la gente a la que formo se la quite, porque vamos con eso como incorporado, ¿no? Decir, oye, no, es que me tengo que enfrentar, ¿cómo hago para enfrentarme al público? Digo, no vas a enfrentarte al público, no, Claro. no vas a entrar allí a machetazos contra ellos. De hecho, el público, el español, que es el que con el que más roce tenemos, el latino incluso, es tremendamente bueno. O sea, soportan cualquier tipo de presentación bodrio y te aplauden al final. Nos basta ver 4 películas norteamericanas como si el discurso va flojo, la gente se va Sí, sí. y no te responde y no participa. Así que eh,
el- Bueno, incluso en Estados Unidos también le dan un montón de importancia a los discursos políticos, ¿no? La gente analiza mucho más qué es lo que se dijo, cómo se dijo, sí, de dónde cogió esta referencia. Y sí. yo creo que tienen más es esa cultura de la ponencia, ¿no? La tienen más incorporada, ¿no? Y la han mamado realmente, Ujú, si bien empleado el verbo, ¿no? Desde el cole. Cosa que a nosotros ahora, en los ciclos formativos de ahora, a ver, no es que se les dé mucha formación en esto, pero los chicos, chicas tienen que exponer muchísimo más que los de mi generación, pero mucho más, mucho más. Y eso es una gran ventaja, ¿no? ujú. Y a la hora, una curiosidad que yo tengo, a la hora de exponer, o sea, a mí un grupo reducido y además cuando es una materia que domino, pues no tengo ningún tipo de problema. Pero yo no me imagino subiendo a un escenario por el, yo qué sé, miedo escénico. ¿Hay alguna técnica para perder estos miedos? Sí, ¿no? A verla, el rodar es la técnica, ¿no? El tener que afrontar, que es la palabra similar a enfrentar, pero le quita la parte negativa, afrontar las situaciones, te diría, oye, hay gente que realmente no quiere, ¿eh? He encontrado alumnos de máster que se encuentran con esta asignatura y te dicen, yo es que no, o sea, no me interesa, o sea, No tengo ya que lo he hecho presentar nada, déjame y tranquilo, voy ¿no? a evitarlo siempre que pueda. Y es respetable. Ujú. Respetable. Ahora bien, bien por tu trabajo o porque dice esto, Es una habilidad más, yo quiero pulirlo. meterme a ello, digo, aprovecha cualquier oportunidad para salir y hacerlo, ¿no? Sí hay cosas que podemos hacer. Fíjate, hay mucho de esto que viene de la investigación del campo de la psicología, de la neurociencia. Hay una charla de TED, Ujú, supongo que todos los que ven esto sí. están familiarizados, que es del año 2013, si no recuerdo mal, de una psicóloga de Harvard que se llama Amy Cuddy. Y habla de la importancia de tu postura corporal con respecto a tu estado de ánimo. Y cuando la gente me pregunta, la cuestión es, ¿puedo engañar a mi estado de ánimo fingiendo un estado de ánimo que incluso el público reconozca como de seguridad y que estás controlando, cuando en el fondo tienes una procesión por dentro espectacular, Es decir, yo de cierta manera proyecto una confianza, ¿no? aunque no la Que yo tengas? mismo me la creo, ¿no? Exacto, y terminas por construirla, porque todas las pruebas que están haciendo al respecto es que te miden la cantidad de testosterona que, que segregas. Y la postura del cuerpo influye en la cantidad de testosterona, que es una hormona que segregamos cuando estamos en situaciones de ánimo de control, de seguridad, ¿no? Si por el contrario, tú dices, Kumar, oye, que me pongo nervioso, como el 90 y pico % de la población, ¿bien? Y sucumbes al nervio y el cuerpo responde a la postura corporal del nervio, lo que está fomentando es el cortisol. Seguramente en otros invitados que hayáis tenido por aquí habrán hablado del cortisol como un elemento a evitar, ¿no? O si yo me pongo en posturas recogidas, claro, el cuerpo dice, jue, qué mal te lo estás pasando, Miguel Ángel. El cerebro hablándote a ti. ¿Qué haces? Aumenta todavía la sensación de nerviosismo. Con lo cual es, vamos, usando una palabra para no llevar equívoco, engañando al público sobre tu estado de ánimo, te engañas a ti mismo a tu favor. Y el consejo que da esta psicóloga, Amy Cuddy, es fíngelo hasta que lo seas. Y tiene mucho que ver con la psicología deportiva. Mucho. Es decir, tú engañas a tu estado de ánimo por la puerta de atrás, por donde no se lo espera, con tu postura corporal. Funciona a las mil maravillas. Eso, beber agua y respirar como Beber Dios agua manda. durante la... Antes antes, y durante. Sí, a ver, si tienes una charla de 5 minutos, igual claro. no te da tiempo. Y tampoco te conviene tirarte el agua por encima, no te tranquilizaría. Pero antes sí. Y bastante antes por hidratación, para no estar con el, que me perdonen los que lo oigan grabado, con el Es horrible, ¿no? Ujú. que es tan frecuente cuando la gente está tensa, está seca. La misma charla
que, de la que estamos hablando, de Mikudi, ella está seca y se le nota. Pero es tan interesante lo que dice que pasa Que no te opaca el mensaje. Claro, pero es visible, ¿eh? Ujú. Es muy visible. Igual no allí en el directo, pero sí en la grabación porque tienes un primer plano. Y Mm, si dijéramos, ya que estás definiendo que si yo mismo me pongo en una postura, me pongo en una posición a lo mejor de confianza, ¿no? Me puedo autoengañar o autoconvencer qué postura es la idónea, ¿no? Qué presencia tenemos que tener en el escenario, cómo me tengo que mover, de qué manera tengo que hacer esa Muy bien, escena. erguido. A ver, no como si tuvieses un palo de escoba metido aquí. Erguido, a ver, tu espalda también te lo agradecerá. Erguido. Erguido, apoyado equilibradamente en ambas piernas. Esto, a ver, cuando buscamos relajación, también tiendes a apoyarte en una pierna. Ujú, Mi sugerencia es, yo quiero llevarte al máximo. El máximo es mantente erguido todo el rato, erguido relajado, erguido relajado. Si ves que te apoyas en una pierna y te das cuenta, vuelves a reincorporarte. ¿Y eso qué aporta? Pues cierta naturalidad ujú. también, ¿no? Sí, sí. Esa sería la postura a mantener. Lo otro, me hablaste de movimiento. Sí, no sé si es mejor estar estático, si tienes que irte moviendo para que a lo mejor la gente te siga y te capte más. No sé. Es bueno, pero eh, vamos a entender siempre el movimiento sobre o en el escenario, Ujú, descripción genérica, como un cambio de ubicación. Es bueno moverse porque refrescas parte de la atención, pero algo así como desplazarte y te plantas, hablas un poquito ahí, te desplazas, te plantas, hablas un poquito ahí. A veces lo harás porque si tienes muy incorporado lo de mirar a todo el mundo a los ojos, hay determinadas posiciones en las que hay gente que no ves. Y tú mismo buscarás cambiar de sitio para encontrarte con la mirada de gente que está detrás de ujú. alguien con el pelo afro. Pues cambias. Cambio de Claro, ubicación. porque tú entiendes que naturalmente vamos buscando las miradas de todos los que están No, en el naturalmente vas público. evitándolas. Las vas evitando. Sí. Fíjate que incluso, mira, la formación para empresas, por ejemplo, suelen ser grupos pequeños, ¿no? 10, 15 personas como mucho. En, en formato normalmente en U. Y salen a hacer exposiciones de sus temas reales de trabajo, ¿no? El 80% no llega a mirar a todo el mundo en una exposición de 5 minutos, cuando los que tienen que mirar son 10 o 12. O sea, es muy fácil de decir, es comprensible que si te lo contamos, de caray, pues claro, porque es cercanía, es contacto, es confianza, es seguridad, ¿no? Pero es muy difícil de hacer, curiosamente. Sí, sí. Así que lo que la gente tiende es a huir o a rehuir el contacto visual porque le pone nervioso. O se refugia, ¿recuerdan los 3 tipos de caras? Mm. En los amiguetes, huyendo de los pokers y enemigos, con lo cual ignoras una parte Y con las del manos, por público. ejemplo, que a veces hay personas que gesticulamos más, otros que a lo mejor me imagino que estarán Mano en los bolsillos. No, más quietos o más rígidos. eh, es difícil. O sea, tenemos dos y están llenas de dedos al final y manejar esto es complicado, ¿no? Pero, a ver, si hubiera una recomendación sería voy a dirigir un momentito la cámara, el mantener siempre una postura lo más abierta al público, es decir, con las palmas de las manos hacia la gente y los movimientos que hagas con las manos, ahora sentado, evidentemente no se nota, de cintura para arriba, que estén aquí, no aquí abajo, Vale. es raro, pero puede Ujú. pasar, y despegando el codo del cuerpo. ¿Qué nos conviene? Hablamos antes de la postura y ahora que le has puesto brazos y manos, el, digamos, construir una figura amplia da también una imagen de seguridad al público. Vale, volvemos a Y esa misma idea de... ahora la estoy forzando mucho porque sentado no es nada natural y me tengo que apoyar aquí. Pero lo ideal sería mantener el brazo que no usas relajado a lo largo del cuerpo, estorni-
requiere mucho entrenamiento, mientras que el otro, mientras te acompaña en lo que hablas, que lo articules desde el hombro, evitando Estar, digamos, la composición de una figura muy concentrada en el espacio, pequeña. O vale. sea, amplitud, volvemos a Mikudi, ella lo llamaba las posturas de poder, amplias y que vamos a, digamos, hacernos con la realidad y que finge estar seguro, con lo cual al final lo consigues. Ujú. Y esta seguridad que tú finges, o incluso estás pensando la indumentaria que puedas llevar en el escenario, influye en tu mensaje, en cómo el Sí, receptor asimila tu mensaje. sobre todo todos sabemos la famosa frase de que no hay una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Sin embargo, fíjate que para bien, Steve Jobs terminó rompiendo o rompió, digamos, los estándares de, digamos, de la formalidad, ¿no? En el escenario. Chaqueta, De la corbata. indumentaria, de traje. Exacto, y él empezó a ir con pantalón vaquero, con unas zapatillas deportivas, con un suéter de cuello, mangas remangadas, cuello alto, negro. Iba de sport, iba siempre igual, pero aquello empezó a marcar tendencia, ¿no? Y para bien, ahora la profesionalidad no está directamente ligada con con la indumentaria o con el aspecto de la persona, ¿no? Hace 20 años, mm, alguien muy tatuado o con muchos piercings o dilataciones te decía, oh, Te choca, de decir, dónde este salió aquí este personaje? no Porque, puede ser profesional, ¿no? claro, porque todavía tenemos ese concepto reñido, ¿no? Claro. La profesionalidad con el aspecto. Hoy no. O Ujú. sea, hoy, gracias a Dios, esto está hiperabierto. Y lo que sí tenemos que hacer es que no juegue en nuestra contra. ¿Qué puede jugar en nuestra contra? El ponerte una ropa con la que no estás acostumbrado. O equivocarte. Que te sientes incómodo al Sí, final, ¿no? mira, en emprendimiento. Y viene algún chico, voy a hablar de chico porque a lo mejor se equivoca en la elección y ese día, porque es importante la exposición de su proyecto, se pone corbata, traje, chaqueta y ves que es que no le cabe el cuerpo. Que no está Está acostumbrado, que está incómodo. incómodo, ahogado. Claro, que igual la manga le queda muy larga y que, digo, no, tío, no puede ser eso, ¿no? Y ya no tenemos la obligación de esa formalidad. Ahora bien, en función de a qué público te dirijas, Te puede dar peso. sí, o por lo menos cercanía. La recomendación sería, si hay un riesgo de equivocarte en la indumentaria, equivócate por arriba de formalidad, de tal manera que siempre puedas reconducirla. En el caso de nosotros los chicos, oye, fui con corbata, con chaqueta y vi que la gente no era aquello. Siempre tienes la opción, primero de quitarte la corbata, segundo paso la chaqueta y ya has bajado el nivel de formalidad. O contrastar la parte de abajo, la típica combinación, esto para hombres y mujeres, de pantalón vaquero, zapatillas deportivas o zapato más, digamos, de vestir, y Ujú. la parte de abajo, de arriba, Un más, poquito más. más formal. Y estás ahí a caballo, ¿bien? Pero porque es verdad que he tenido en empresas grandes algún ingeniero que hipertatuado, con piercing, y venía a preguntarme una parte de mi aspecto. Digo, mira, ¿eres bueno en lo que haces? Sí. ¿Eres bueno exponiendo? Sí. Da igual. Y quizás también va con la idea que comentamos al principio de modular dependiendo de para qué, ¿no? Entiendo que, y con la naturalidad, me imagino que si una persona está muy acostumbrada a vestir en traje, pues se sentirá más cómodo. O si va a un perfil quizás empresarial, que van a ir todos en traje, pues se entiende en el contexto. Mm, Y si yo a lo mejor pues soy un ingeniero informático que voy a desarrollar una app y estoy acostumbrado a estar en la oficina delante del ordenador y no tan trajeado, pues entiendo que el público entiende que su indumentaria va a ser diferente porque sí. no está acostumbrado Mm. a ese traje, ¿no? Sí, pero igual equilibrando un poco, ¿no? O sea, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Bueno, de calvo tampoco hay que tenerlo en cuenta. Pero, es decir, yo visto así y porque soy así, bien. Ahí entra en juego el, el- digamos, la reputación previa que tenga, ¿no? ¿Cómo te perciben los demás, quizás? Y lo que saben de ti. Mira, por ejemplo, Chema Alonso, ¿no?
el El Chief de Data Officer de Movistar Movistar, ¿no? Telefónica, ¿no? O sea, Con el el aspecto gorrito, el con... gorrito, doble camisa, el pantalón roto, pero tiene una entidad profesional que nadie discute. Por más que, ojo, puede haber sido a lo mejor criticado porque en determinados foros muy formales de todo el público, él no ha formalizado un poquito su aspecto, porque he oído estas críticas, pero digamos que el componente este de reputación previa, que Aristóteles lo llamó como el ethos, E-T-H-O-S, ethos, influye mucho en tu, digamos, flexibilidad de elección de indumentaria. Yo te diría, estamos en el rango medio, estamos todos, en lo que puedas, adáptate al público al que vas destinado, ¿no? Si yo mañana tengo, para formación profesional, voy a impartir 2 talleres, ¿no? Yo no voy así, voy más como están ustedes vestidos, ¿no? Un polo, algo mucho más informal, porque aparte quiero, ya bastante es la diferencia de edad como para encima establecer una barrera en el aspecto. La quito y voy con un polo. Entiendo también, por ejemplo, a Chema Alonso, yo creo que le ha ayudado incluso a construir su personaje, es un marketing también. A día Exacto. de hoy que hay tantas redes sociales, muchas veces la gente quiere destacar de más, porque a lo mejor es lo que va a hacer, oye, pues te quedas con este tío que iba diferente, o Sí. llevaba un traje rojo, o algo Algún así, chef ¿no? que hay por Entonces, ahí con varias estrellas Michelin y tiene cierto, un cierto, aspecto que dice, caray, sorprendente. Digo, cierto. perfecto, pero porque es su personalidad y ha querido destacarla como tal, ¿no? Incluso algunos economistas. O sea, Ujú. no hay, digamos, un parámetro. Cuando sales a exponer en público, a menos que sea un tema académico o algo así, es porque alguien te ha pedido que compartas tu experiencia, ¿no? Eso supone lo que decíamos al principio, Kumar, o sea, el saber de lo que vas a hablar, que es como esa condición absolutamente necesaria, ¿no? Y si estás ahí es porque, mm, si no lo has organizado tú, sino porque te han llevado, tienes que ser tú. Y de nuevo entra en juego la naturalidad. ¿Y qué consejos le podríamos dar a la gente para captar la atención del público? Imagínate que yo estoy dando una ponencia y veo muchas caras enemigas de esas que hablábamos, ¿no? Y a lo mejor digo, pues mira, o no les está interesando o yo no estoy sabiendo comunicar, ¿por dónde oriento o qué puedo hacer para que la gente pille esa atención y... A ver, vayamos a la raíz, ¿no? Vale. Si tú ves mucha cara de enemigo, es posible que hayan coincidido en ese grupo un montón de gente que atentamente te están prestando su tiempo. Es decir, y te atienden así, Ujú. que parece que no. Es que te sorprendería cuando te Te lo diriges, digo, yo alguna vez, algún podcast hemos hecho formato debate y yo luego me veo y yo pongo la cara de enemigo. la Sí, tienes. sí, 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 sí. O sea, sí, tú se te mueves Entonces, entre el parezca. póker y el sí, otro. sí. Pero lo que pasa es que a veces regalas, A mí- regalas al ponente con una sonrisa de, está ahí, Pero Kumar, ¿no? un montón de veces me veo y claro, luego, cuando me veo desde fuera digo, vale, en este momento estaba dudando de lo que está diciendo o lo estaba cuestionando o estaba confirmando si lo que yo pienso es lo mismo. Me lo han llegado a decir, dice, ¿está enfadado contigo? Digo que no, que Digo, él atiende, ¿qué que le atiende así. pasa? Al revés, en ese momento que estoy prestando más atención. Pero mira, a ver, la improvisación preparada funciona, pero no podemos, en principio, ir con un tostonazo de contenido meramente descriptivo, completamente, sin adornarlo con experiencias, anécdotas, ejemplos, ¿no? ¿Cómo debe ser una ponencia que tú dijeras, esto tienes que estructurarla de esta manera? La estructura básica sobre la que descansar es la del cuento, la del relato, la del planteamiento, nudo y desenlace. O sea, la visión de conjunto. Cuando hablamos de narrativa eh, empresarial o business storytelling, sería una estructura clara, un hilo que la gente pueda seguir y la incorporación de ejemplos, experiencias, ¿sabes? El, el darle sustancia, porque siempre perseguimos el mantenimiento de la atención y no hay nada que la capte más que una historia ¿Que una anécdota personal o una personal o de un vivencia? tercero, de una vivencia.
cuanto más complejo, enrevesado el tema, más tienes que acudir al ejemplo, a la metáfora, a la analogía. En el fondo hablamos de narrativa Ujú, y son figuras retóricas, ¿no? ujú. Lo que estamos empleando. Y eso mantiene y reengancha la atención, ¿no? El decirte, oye, pues, se envasa tanta agua en formato de medio litro, o sea que estamos fabricando o volcando al medio ambiente tantos miles de toneladas de plástico. O sea, ya te di el dato. Digo, conviértemelo en narrativa, esta vez del dato. Digo, figuraos, ¿no? Le dirías al público, tantas botellas solo en un año, solo en el formato de medio litro, que puestas una a continuación de la otra, le darían 3 veces la vuelta al mundo por el Ecuador. 120.000 kilómetros de botellas. Me estoy inventando el dato, ¿eh? Pero es darle eso. ¿Qué crees que va a recordar la gente? ¿Las miles de toneladas? ¿O que vas a le vas a poner un triple collar al planeta De y botellas. dices, Dios mío, ¿sabes? Diciendo, ah, ¿tanto? Digo, tanto, tanto. Y los periodistas lo emplean muy a menudo. Me contaron este año, dando un curso en Gran Canaria a una empresa de alimentación, hablando de esto precisamente en el capítulo, en el curso, me dice uno, precisamente, dice, el mes pasado atracó un barco mercante portacontenedores en el puerto de Las Palmas, ¿no? Cargado al 60%, con tantos cientos de o miles de contenedores. Ya te di el dato. Ah, pues sí que es grande, ¿no? ¿Qué hizo el periodista en un periódico de Gran Canaria? Tantos que los que lleva a bordo, si los ponemos en fila, llegarían desde la Plaza de Santa Catalina hasta Mogán, en el sur de la isla. Es decir, 70 kilómetros de contenedores pegados uno detrás de otro. Y entonces tú dices, caray, sí que lleva contenedores ese barco. Para rematarte la historia diciendo, y ojo, que va cargado apenas a la mitad. Imagínate la capacidad de carga de ese monstruo marino. Ayudas a Eso, visualizarlo muchísimo más. a visualizarlo, Y a, consigues un triple y a efecto. quedarte, ¿no? Con eso. Exacto, es memorable, te produce un impacto y por eso es memorable y lo comprendes. Ujú. Las noticias, se quema algo, un iceberg que se desprende, ¿con qué lo comparan para que la gente lo entienda? Campos de fútbol, regiones, islas. Ujú. Están haciendo Es verdad, lo de narrativa. los campos de fútbol es Sí, verdad que no sé sí. cuánto Claro. equivale a tantos Mm. campos de fútbol. Esa es la más A ver, y al típica, ¿no? final tampoco eres capaz Sí, de sí. ver 50 campos de fútbol, Sí, sí. Pero siempre te imaginas, lo visualizas más en pero la tienes una realidad. unidad de Sí, medida sí, porque un Claro. campo de fútbol es una hectárea, metro arriba, metro abajo, y es magnífico. sí. Con lo cual, digo, ¿qué recursos puedes tener? Tira de eso. Experiencias, ejemplos, comparaciones. Ya verás cómo la gente reengancha. Ahora bien, el mejor cuento del mundo, contado de la manera más sosa y monótona del mundo, Es aburrirá un tostón también. Así que hay que poner un poco de... de gracia. Sí. Y a nivel herramientas, aparte de un PowerPoint o cualquier diapositiva audiovisual, ¿hay alguna otra herramienta que podamos utilizar en una presentación? El vídeo funciona muy bien, corto Música o y algo así. bueno. La música en función de qué. Tú imagínate que fueras con un recurso de contar y sabes que vas a contar una anécdota en medio, ¿no? Y tienes previsto un pequeño fondo musical bien balanceado para que no te tape. Y Ujú. les voy a contar lo que sucedió en una ocasión cuando dos ranas saltaron en un cuenco de nata. Y es como si estuvieses viendo una peli y empieza a sonar un fondito musical. Y ya te cubres de gloria, porque la gente dice, caramba, ¿esto qué es? Tú suponte que estás en un escenario con técnicos de luz y te juega también, queda el foco único, se apaga el resto y estableces una mayor intimidad, ¿no? Adaptas tu formato de discurso, te vuelves más susurrante, gesticulas de otra manera para terminar la historia y de nuevo volver a recuperar el tono, el volumen y Y otra captar la velocidad. atención otra vez. En definitiva, ¿qué estamos haciendo? Generando contrastes todo el rato, que es lo que mantiene la atención.
prueben a ver una película desde la distancia, sin sonido. Y ya lo sabemos todos, pero la cantidad de veces que cambia o bien el punto de vista o el plano es brutal para ayudarte a mantener la atención, ¿no? Junto con otros recursos. Eso sería lo que deberíamos perseguir. Y tú comentabas que debería ser un poquito como una historia, ¿no? Mm, Que se lo cuentas a la gente y eso le puede enganchar. Que decías que tenía que tener una introducción, un nudo, ¿no? Y un desenlace final. mm, ¿Qué peso le damos a cada parte? Si vamos a imaginar que yo lanzo un producto nuevo, ¿no? Ya que estamos hablando del mundo empresarial y que tus formaciones también, muchas de ellas van para el mundo empresarial, si yo quiero presentar una nueva idea o mm. qué peso le doy a cada Cada parte. cosa. A ver, con toda la flexibilidad del mundo, porque la precisión y las matemáticas no pegan mucho con comunicación. Bueno, hay algunas fórmulas por ahí que han mm, circulado por el planeta, todavía te las encuentras y podemos hablar de ellas más tarde. Pero yo te diría, y con esta precisión matemática, al planteamiento, el tiempo corto, al nudo, el tiempo largo y al desenlace, el tiempo más corto de todo. ¿Cuánto es esto? Depende. Em, Hace muy poco, este fin de semana, en una escuela de negocios en Barcelona, para un máster de habilidades directivas para un grupo empresarial hotelero, em, es muy frecuente que si se dedican a la parte comercial, Ujú. te digan, es que en muchos casos la parte del planteamiento necesita, porque se come el nudo, porque es, digamos, el establecimiento de las bases de partida es tan importante que justifica. Que tenga un peso mayor. Claro, y que justifica además el lanzamiento de un producto o un plan, con lo cual ese planteamiento puede comerse parte del nudo, el nudo puede llegar a ser prácticamente inexistente y Porque a lo mejor tiene convertirse, mucho peso el origen de la idea o O es una como... idea muy compleja que requiere explicación o algo así. Ajá. o es fundamental el decir cuál es tu historia. Tú suponte que eres una empresa a la que le vas a vender un servicio, un nuevo plan comercial para ellos y tienes que fundamentarlo en toda su experiencia previa. Puede dilatarse. Mm. Y si es un producto, igual el producto necesita poca descripción, porque cuando has hablado del planteamiento, se estaba infiriendo ya lo que iba a ser el producto. Hay casos magistrales, de nuevo vuelvo a Jobs. ¿Saben cómo presentó el iPad? El iPad, o sea, Jobs creó una nueva, con lo difícil que esto es, ¿no? Una nueva categoría. O sea, un producto que ni la gente pedía, ni existía. Y le dijo a la gente, planteamiento. Existen los teléfonos, los smartphones. Él los llamaba los so-called, los así llamados smartphones, porque decía que el iPhone era el único. Bien. Y el ordenador portátil. Y casi casi lo significó así. Y dijo, hay un hueco en medio. Claro, y tú dices, digo, vamos a ver, ¿cómo que hay un hueco en medio? Yo jamás he visto un hueco en medio. Y ese es el planteamiento que es vital. Y ahora te dice, y surge este nuevo producto a caballo entre la funcionalidad de uno y otro. Y te acaba de reconfigurar tu planteamiento diciendo, vaya, ¿en serio? Y ahora te lo describe. Básicamente, es verdad que si la exposición es muy larga, tú puedes descomponerla en varios capítulos de planteamiento, nudo y desenlace Ujú. y desarrollarlo de esa manera, ¿no? Aunque no es el único formato que puede haber, ¿no? Pero como base, acude a ese. De hecho, si no lo mencionáramos, sería el que emplea casi todo el mundo sin querer, porque El más natural. es como entendemos nuestra vida. Eh, yo no les conocía. Tenía mi vida y nos ponen en contacto y hay un momento en el que me llamas, me mandas un mensaje, todo eso entra dentro del planteamiento de esta microhistoria que estamos teniendo ahora, ¿no? Hay un giro, que es cuando Miguel Ángel, ¿querrías venir? Y te digo, pues sí, tomada la decisión, ese es el giro y estamos en el nudo. Básicamente es eso. Ujú. El desenlace, no sé. Y eso
Perdona si vas a hacer una pregunta, pero ¿y cómo sería? Vamos a imaginar, ya tengo el producto, ya te expliqué de dónde viene la idea, ya te he explicado el problema que te soluciona y ahora te quiero dejar con un final que diga, "Ño, se va a quedar con el Casca. producto y mañana me está llamando para comprármelo". Ujú. ¿Cómo hago un tremendo cierre de una presentación? Porque hay que hacerlo. O sea, realmente te voy a jugar un poco la contra. Lo que no deberíamos hacer es, bueno, para ir terminando, sí, anunciar que aquello va a ir muriendo poco a poco. Bueno, y esto es todo. Ese tipo de fórmulas las podemos extraer. Pero si es un producto, un servicio, lo bueno de mi trabajo es que muchas de las respuestas empiezan con un glorioso depende. Pero hay digamos, un cierre muy clásico, que es la llamada a la acción, ¿no? El call to action, que es buscar una manera en la que siembres esa necesidad de tenerlo, ¿no? ¿Cómo? Es que depende del producto. Es algo así como, no has querido nunca tenerlo, ni siquiera te habías planteado la necesidad de tenerlo, pero créeme, en cuanto lo tengas, no podrás prescindir de él. Tan solo quiero que lo pienses de esa manera. Gracias. Ya está. Ya, no sé, lo estoy inventando así sobre la Claro, marcha y sin tener nada en mente, ¿no? claro. Es decir, mole, quiero... Pero entiendo que es importante, ¿no? Un buen cierre porque al final es el Es último, el último clave. contacto con lo que tienes, La ¿no? apertura es clave. El, el no empezar diciendo, te voy a presentar este producto. Y sí, vale, y sí, pues no. Ya lo sabía, ¿no? Ya me has Ya. convocado aquí para, ¿sabes? Una presentación de producto, no me digas que eso. Sorpréndeme de otra manera. Una pregunta, un imperativo, una historia, eh, en fin, eh, un dato, una promesa. Tienes un montón de maneras de hacerlo, la combinación entre ellos también, ¿no? Y el cierre es fundamental. Yo te diría, no anuncies que vas a terminar, no lo hagas. Sorprende de nuevo con aquello y dale la idea para llevar. O sea, si tú no le das la idea que tú quieres que la gente se lleve, ellos van a escoger cualquier cosa que hayan podido destacar de tu charla. Tú tienes que Tienes que hacer decidirlo. una síntesis a lo mejor de... Ese es un método, una síntesis. O, o puedes terminar también con una pregunta retórica o con un imperativo. O sea, Ujú. no quiero dejarte con nada, sino tan solo imperativo. Plantéate cómo mejoraría tu trabajo, tu vida, tu tal, si dispusieras de esta posibilidad. Con eso te dejo. Gracias. Ya está. Ya lo dejas ahí diciendo. "Oh, Dándole el run run, ¿no? anda". Sí, el run run. Mira, me lo apunto. Método para terminar, el run run. Ya. Mira, y hay una serie de errores seguro que cometemos todos a la hora de hablar en público. Cuando tú verás a gente que acude a ti para que les ayudes, estoy seguro que harán un poco de roleplay, ¿no? Intentarás que se Sí, ponga en la sí. situación y detectarás X errores. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ves? Pero mira, errores, a ver, como yo prefiero llamarlo elementos a mejorar, ¿no? O algunos a quitar. Cuando el entrenamiento es individual, normalmente acude a alguien que tiene un reto mm, ya determinado, ¿no? De hecho, si no lo tiene y quiere una formación individual, yo prefiero que vengan y les digo, no, ven cuando, sabes, cuando tengas realmente algo, una situación en la que tengas que hablar en público y con un cierto tiempo, entonces ven. Porque si la formación es teórica a la espera de que te llegue el momento, igual no funciona. Cuando le ves las orejas al lobo, ahí, ahí sí. Em, errores, las muletillas, el no callarse, o sea, el hablar sin pausa, pensando que su deber es, como le han invitado a hablar todo el rato, es un gran error. Esto sí que lo podemos llamar error. Y la muletilla son esos pequeños vicios del lenguaje que, ¿vale? Es posible que no.
estemos al tanto de ellos, ¿no? Esto. Meter es, vales, ok's, de acuerdos, muletillas desconocidas como un poco voy a intentar explicarte. Hay 3 metidas ahí. Un poco voy a intentar y explicarte. Eh, Prefiero, te voy a compartir, te voy a contar y no lo voy a intentar, lo voy a hacer y no voy a hacer un poco. Si tengo poco tiempo, da igual. Te voy a contar en qué consiste. Ah, voy a intentar un poco explicarte en qué consiste. Ya queda raro. Ah, pero es lo más natural, porque realmente no es un defecto, es un alarde de humildad de quien Sí, te está hablando. te estoy intentando suavizar. No, y es humilde, o sea, voy a intentar un poco, ¿sabes? Explicarte. Lo hace Para agradar, ¿no? para bien, Mm. pero pierde impacto en la comunicación. Entonces, la gente cuando viene, Pero y que, hacerlo al revés no puedes pecar de prepotente. Te voy a explicar. no, pero está en el uso, Kumar, de no emplear el uso explicar. Y también la humildad viene en el gesto, en la propia actitud, ¿no? No lo mismo, "Mira, te voy a contar en qué consiste, ¿no? Y después, Aquí yo te eso. diga lo que te quiero transmitir, ¿no? O algo Sí, así. entonces otra cosa es, ¿sabes? La expresión facial que acompañas con todo eso. Te voy a contar en qué consiste y verás, y ya está. O sea, es un tema de actitud, ¿no? Diciendo, la humildad no se puede fingir, o no durante mucho rato. Entonces tienes que realmente serlo, pero transformar el componente del mensaje, dándole un poquito de impacto, porque en el fondo el público, recordamos nombre genérico, lo que quiere de ti es seguridad. Lo que pasa es que la línea que divide la seguridad de la prepotencia, a veces puede ser un poquito estrecha, mm, pero de eso queremos, ¿no? Así que más que errores, son vicios inadvertidos, ¿no? Porque la muletilla, la mayor parte de la gente ni siquiera es consciente de que las tiene. Y otra pregunta. ¿Hay un óptimo para transmitir un mensaje? Un óptimo de tiempo, me refiero. Porque, a ver, te pongo un ejemplo. Si a lo mejor alargas demasiado la conversación, a lo mejor la gente tiene prisa y está pensando en sus cosas. No sé. ¿Hay un óptimo en el cual la gente a partir de X tiempo pierde la atención? Em, sí, a ver, ¿de qué supuesto partes? ¿De que la gente ya sabía el tiempo del que disponías? No, yo normalmente cuando agendo citas aquí con gente y tengo que hacerles una valoración, una presentación de algo, quedamos a una hora y yo en mi cabeza he pensado que máximo vamos a estar una hora, pero ellos no lo saben y a veces estamos menos y a veces estamos más. Depende de tu experiencia, también de la expectativa de la gente. Claro, lo ideal sería, hay un óptimo, aquel en el que cortas y la gente se queda con ganas de más. Pero Eso es claro, óptimo. eso es óptimo. Dejarlos un fisquito, ¿no? Es decir, dejarlo con ganas de más, decir, es que igual los ves y te está pasando aquí cuando recibes a un potencial cliente, es que no se quiere ir. Eh, Nos pasa, ¿eh? Sí, Nos pasa hoy nos bastante, la pasó verdad. 3 veces. y puede Nos ser, pasa y bastante, puede la ser verdad. porque, oye, igual le has interesado tanto que lo que quiere es que sigas contándole. Igual que no tiene nada más que hacer, también hay que distinguir eso y Sí. debe ser tú quien pone el Hay punto de una, corte. yo veo bastante mezcla de las dos a veces. A veces es por mérito nuestro Pero claro, y estamos a ahí veces hablando no. de comunicación Sí, interpersonal que tiene mucho que ver, pero no, pero es no todo, diferente. todo. Tú imagínate que lo que vamos a hacer es dar una charla, ¿no? El óptimo sería acabar antes de lo que esperan. Te dan 10 minutos, acaban 9. Y sobre todo, digamos que sería una de las grandes máximas en esto es nunca, jamás sobrepases el tiempo que te han dado. Si te dieron 10 minutos, acaba antes o acaba en 10 minutos, pero no en 11 minutos, ni en 10 y medio, antes. Ensayaste, era un tío preparado y lo ensayaste y te dio 9. Entonces si me dio 9 en el ensayo, voy a poner un poco más. No lo hagas, porque los imprevistos surgen en el momento real y debemos tener esa flexibilidad. Con lo cual, el óptimo sería acaba antes de lo que la gente espera. Hay una pregunta que hacemos a todos los invitados que vienen que Ay no Dios. tiene nada que ver con la comunicación, sino como nosotros tenemos una inmobiliaria,
le preguntamos a todo el mundo que qué opina del sector inmobiliario como inversión o si tienes algo invertido en inmobiliaria o qué te parece. Entonces te la Ah, tenemos que hacer porque ya que tenemos nosotros la inmobiliaria, le preguntamos hombre, a todos los que vienen. a mí me parece y siempre me ha parecido, no por hacerles la pelota, que, que bien llevada con criterio es una magnífica inversión. Y es como la inversión en bolsa, que a largo plazo Sabes que va. normalmente rinde, ¿no? Y si comparas cualquier producto de inversión, aunque no es mi área de conocimiento, con mayor o menor riesgo a determinado plazo, una buena inversión inmobiliaria siempre te dará seguridad y siempre va a ser un convertible. Es decir, Ujú, tienes algo, un realizable, que claro, llamarían los financieros. Digo, oye, mm, si invertiste bien, eso se puede convertir en otra cosa, ya sea en cierto. liquidez o periódica o por una materialización completa. Para mí me parece un buen sitio donde mirar cuando se quiere invertir. Cierto. Pues te agradecemos mucho la... No me habían dicho nada previamente. No, Qué no. bueno. Pero los pillamos a todos por sorpresa, así que bueno. Una pausa antes de que Sí, despidas. Darle las gracias también a José Cerezo, que fue el que nos puso en contacto, que es el director cierto, Bueno, de la Escuela Canaria cierto. de Negocios. Dejamos también el enlace de la Escuela Canaria de Negocios aquí para genial. que quien quiera, incluso enlaces a tus cursos también o tus formaciones, todo eso lo dejaremos por aquí para que la gente que quiera profundizar más en esto pues tenga Genial. dónde acudir. Magnífico. Y te agradecemos mucho, la verdad que a mí personalmente me ha encantado Igual. Ha y, sido un ratito estupendo, la y verdad. pondremos en práctica todo para que cuando venga alguien y tengamos que darle una ponencia, Saca pues pongamos el cuerpo recto el cuerpo y la sonrisa y la abierta, ¿no? sonrisa, exacto. Aunque no olvidemos que la cara de póker y de enemigo a veces son muy útiles. Bueno, ¿En función pues de qué? practicaremos un poquito, ¿vale? Pues muchas Genial. gracias, ¿eh? Bueno, Gracias. gracias.